¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Continuamos ahora con la parte 2 del capítulo de Qubit, donde, como les había comentado en la parte uno, ahorita hablaremos de lo que es ya propiamente el código que nosotros vamos a implementar para hacer o representar un circuito cuántico donde queremos ahora en este caso pues visualizar lo que es un qubit, pero ya de forma práctica. Aquí les voy a hablar de pues los diferentes elementos que van a conformar nuestro código que vamos a necesitar. Quiero que sepan que esta parte, como les comenté también en el video anterior, está disponible en un repositorio en GitHub para que no tengan que ustedes codificarlo de forma manual. Pueden de ahí descargar el código y ya ustedes hacer sus propios experimentos. Entonces, para que no pierdan tiempo en esa parte y solamente, digamos, presten atención para que puedan, digamos, entender y sacar más ideas de lo que vamos a estar ahorita platicando. Y pues sin más, vamos directo al código. En este caso, solamente como un comentario del video anterior, que se me olvidó mencionarles, sería la parte de cuando hablamos de lo que es nuestro vector columna o este BRA, nosotros lo calculamos con la siguiente operación y fue lo que me faltó comentarles. Lo hacemos con esta operación que es esta crucecita aquí que se le conoce como dagger y es lo que nos permite transformar de este ket a este bra. Este dagger se le conoce o esta operación como el conjugado hermitiano, que básicamente es la operación que les comentaba de hacer la transposición de los elementos y sacar el complejo conjugado de nuestras amplitudes de probabilidad, básicamente. Pero les quería comentar brevemente esta parte porque creo que era algo importante que se me pasó del video anterior para que quienes estén como interesados más en la parte matemática pues ya puedan encontrar el término y con esto pues buscar más información al respecto si es lo que les interesa. Entonces, déjenlo borro y ya avanzamos directamente a la parte del código. En este caso, bueno, lo primero que vamos a hacer siempre en todos nuestros programas, pues es importar nuestras paqueterías, nuestras bibliotecas. Como les comentaba, la mayoría de ellas, o en su gran totalidad a la que se refiere la parte de cómputo cuántico de este curso, van a ser con Qiskit y algunas complementarias, tal es el caso de Matplotlib, que quienes no vengan de un background de programación, esta paquetería básicamente está o se usa para cuestiones gráficas y Qiskit ya sería propiamente la que es la que contiene las funciones y los métodos para cómputo cuántico. En este caso, los métodos o las funciones que nosotros vamos a importar son estas que vemos aquí, donde ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Brevemente, el Quantum Register es una función que nos va a permitir establecer un registro cuántico, que es algo que le vamos a pasar a nuestro qubit o a nuestro objeto qubit. Lo mismo, pero en este caso con Classical Register, sería el registro clásico. Aquí vamos a ponerle ah, 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 sería lo cuántico o qubits, vamos a ponerle qubits. Qubits. Este sería para los bits. Este sería el circuito cuántico como tal. Circuito cuántico. Cuántico. Y esta sería la operación de transpile, que era la traducción que les comentaba del video anterior de lo que es el código a algo que ya entiende como tal nuestro simulador o nuestra computadora cuántica. Particularmente, en la mayoría de las ocasiones vamos a estar utilizando este Air Simulator que, como les comentaba, en este curso utilizamos la parte de simulación como nuestra herramienta para poder probar que nuestro circuito funciona y ya si a ustedes les interesa pueden este mismo código con algunas modificaciones, sobre todo en seleccionar qué tipo de simulador quieren. Si quieren usar una computadora cuántica, pueden cambiarlo y ya correrlo en un dispositivo real. Otros dos elementos que vamos a usar son la parte de visualización, específicamente el histograma, que también les comenté en la parte o en la presentación anterior, y otro que es la representación o la visualización con la esfera de Bloch. También algo interesante es que, y ahorita lo vamos a ver, que
los circuitos cuánticos en Qiskit a través de este método de Quantum Info nos pueden dar diferentes cosas. Tal es el caso del state vector, que es lo que nosotros estábamos llamando en la clase anterior este estado phi, sería el vector de estado y sería el estado propiamente de nuestro qubit. Entonces nosotros también podemos adquirir esa información utilizando este método y otros que nos van a aportar diferentes datos. Entonces ya más o menos teniendo esta idea, lo primero, como les comento otra vez, siempre es iniciar describiendo o importando nuestras paqueterías. Obviamente si conforme vayan programando se dan cuenta que algunas les faltan, no pasa nada, se pueden regresar e importarlas, pero digamos que siempre como punto de inicio es importar Qiskit y estos primeros cuatro y el tipo de simulador por default. Entonces, una vez que tenemos esto, pues el primer paso pues sería describir ahora sí cuántos qubits y cuántos bits clásicos vamos a necesitar en nuestro circuito. Para eso nosotros utilizamos, como les comentaba, el Quantum Register, que nos va a dar el número de qubits, o va a ser nuestro registro de qubits, y este puede ir desde uno, como es el caso que estamos haciendo aquí, o más. En este ejemplo ahorita solamente vamos a usar uno, y de igual forma vamos a usar un solo número de registro clásico, que sería el encargado de tener los bits. ¿Esto por qué? Ahorita más adelante lo van a ver en el código, pero es algo que les comentaba respecto a que nosotros vamos a ejecutar nuestro circuito cuántico, pero al final pues necesitamos medir de forma clásica, ya que pues hasta donde tengo entendido, ni yo ni ustedes o alguna persona conocida puede entender la información de forma clásica, de forma cuántica. Entonces necesitamos ejecutar nuestro circuito de forma cuántica y una vez que terminemos de hacer el proceso que estamos realizando, ahora sí traducirlo a una información clásica que nosotros podamos entender y en este caso pues las computadoras puedan también representar. Entonces, esa sería la parte inicial para generar nuestros registros y ya vendría la parte de cómo hacer nuestro circuito. En este caso, nosotros utilizamos este método, esta función Quantum Circuit, donde le vamos a pasar nuestro registro cuántico, que en este caso es lo que llamamos nosotros qubits, y nuestro registro clásico, lo que llamamos bits. Esto que va a hacer básicamente es crear un objeto que va a ser el circuito cuántico como tal. Esta forma que nosotros veíamos en el diagramita de la clase anterior, que es algo así, que básicamente va a contener nuestros qubits y acá abajo va a contener nuestros bits clásicos. Normalmente los ponen así, me parece. Y esto es lo que vamos como a empezar. Aquí todavía no hemos puesto ninguna instrucción extra, simplemente estamos diciéndole o estamos estableciendo en nuestro programa cuántos qubits vamos a poner y cuántos bits clásicos y hasta ahí. Lo siguiente que haríamos sería, una vez que tenemos esta parte, ya definido nuestro circuito cuántico, pues sería aplicar las compuertas o ya el algoritmo cuántico como tal. En este caso yo les puse solo de ejemplo que vamos a aplicarle a nuestro objeto QC lo que es la compuerta H, que es una compuerta Hadamard. Esto solo es como ejemplo, todavía no se preocupen qué es lo que hace esta compuerta, lo vamos a ver más adelante. Y solamente para que ustedes vean cómo es la sintaxis, en este caso nosotros estamos pasándole como instrucción o como guía de que obviamente pues le decimos que aplique una compuerta Hadamard, pero el programa pues no sabe dónde vamos a aplicar esa compuerta Hadamard. Entonces, eso es lo que le vamos a pasar dentro de este paréntesis, que es lo que tenemos aquí, que es básicamente decirle que nuestro registro cuántico, en nuestros qubits, en la posición 0, en este caso como solo tenemos un qubit, pues es el único qubit, en ese qubit aplícale una compuerta Hadamard. Y eso es lo que le estamos diciendo. Y otra de las cosas también interesantes es que nosotros en estos circuitos cuánticos podemos poner elementos que se le llaman barreras, que nos sirven simplemente como para cuestiones de visualización, para estar dividiendo diferentes partes del sistema y que sean pues más fáciles leer o interpretar por nosotros. Otra cosa que podríamos hacer aquí, que es, digamos, ya va más relacionado con el ejemplo de hecho que les presenté en el video anterior, que en lugar a lo mejor de que queremos ahorita aplicar compuertas, que es el caso de arriba, en el ejemplo 1, en este ejemplo 2 estamos ahora tratando de
de nuestro circuito cuántico inicializar un estado específico. Si se dan cuenta, es este estado que habíamos puesto en el video anterior de 1 raíz de 3 como amplitud de probabilidad para cero, más raíz de 2 sobre raíz de 3 para el estado 1 como su amplitud de probabilidad. Estamos codificando o inicializando este estado de este qubit a través de esta función que se llama initialize. Aquí hay algo importante que les debo de mencionar. Esta función o este método es bastante útil, pero también es bastante costoso. Hasta donde tengo entendido, este método es muy demandante en cuestiones de que para una computadora cuántica inicializar un estado específico que nosotros querramos puede llevar muchas compuertas cuánticas, que son estas que veíamos acá arriba, que necesita ocupar muchas compuertas cuánticas para lograr inicializar o generar ese estado en específico. Nosotros ahorita por cuestiones didácticas y como lo que veíamos o lo vemos ahorita de definir lo que es el qubit y cómo se ve, pues nos conviene utilizarlo, pero para cuestiones más complejas y elaboradas, tal vez no sea como el método más indicado ni el más recomendable. Este es solamente para algunos casos específicos, pero que sepan que esta instrucción también existe. Entonces tenemos dos opciones. Una es aplicar compuertas en un ejemplo. En el ejemplo 2, inicializar con un estado con ciertas amplitudes de probabilidad. Lo siguiente que haríamos, pues en el caso de las compuertas, que es como lo más común que vamos a hacer, pues el paso 3 sería aplicar las mediciones. Y es esto lo que les comentaba de traducir o asociar la información de los qubits, que es lo que le estamos pasando en este primer elemento, a un registro clásico. En este caso lo que vamos a hacer, y lo vamos a ver también más adelante en la teoría, vamos a medir los qubits que tengamos y los vamos a almacenar en los bits clásicos correspondientes, que es básicamente ejecutar o realizar nuestro experimento cuántico y una vez que terminemos de hacer las compuertas que hayamos colocado en el código, ahora sí procedemos a medir esa línea de ese qubit, digamos, ese alambre, si lo queremos ver así lo vamos a conectar ahora a un bit clásico que nos va a decir si fue 0 o fue 1. Y algo también interesante es esta parte de que nosotros podemos dibujar, ya sea como lo tenemos aquí utilizando código ASCII, que se ve medio viejito, pero es bastante útil. En este caso, podemos utilizar esta función de .draw para dibujar nuestro circuito cuántico y ver cómo se ven nuestras compuertas. Y aquí, en el ejemplo que les daba, el ejemplo 1, le voy a poner aquí el ejemplo 1, teníamos que en el qubit que teníamos de nuestro circuito, vamos a ponerle aquí el qubit de nuestro circuito, le estamos aplicando una compuerta Hadamard, que era la única instrucción que le habíamos dado al circuito, poníamos un barrier, que es este. Este es importante que sepan que el barrier no es una barrera física, solamente es cuestión visual para nosotros. La computadora cuántica no pone barriers, entonces solamente nos ayuda a nosotros a poder interpretar. Y por ejemplo, en este caso lo que hice o puse el barrier es para separar la parte de las compuertas, donde está la compuerta Hadamard, de donde está la medición. Y bueno, después del barrier aplicábamos propiamente este paso, el paso 3, que es la medición. Y finalmente, como vemos, esta medición la asociamos a un registro clásico y lo que sea que nos dé el estado de este qubit lo vamos a guardar en este registro clásico. ¿Ok? La parte final o la parte 4, el paso 4 de nuestros circuitos cuánticos va a ser establecer el tipo de simulador. Como les comentaba, el que más vamos a usar es el AIR Simulator, que es básicamente un simulador que trata de emular el comportamiento de una computadora cuántica. Vamos a ponerle aquí, emula una computadora cuántica. Y realmente es bastante útil hasta cierto número de qubits. Recuerden, y como lo veíamos en clases anteriores, uno de los problemas que tiene la computación cuántica, o porque, digamos, no la podemos simular efectivamente o eficientemente de forma clásica, es que crece exponencialmente con el número de qubits. Y este tipo de simulador nos funciona bien desde un qubit hasta aproximadamente 30 qubits, un poquito más, dependiendo las capacidades de tu dispositivo. Más de esto ya requieres dispositivos mucho más potentes.
no es recomendable en esa parte. Realmente cuando utilizas un simulador, todo lo que estás probando es cosas muy simples y después vas a ir escalando tu algoritmo, tu circuito cuántico a que use más qubits, pero en este caso ya sería recomendable utilizar computadoras cuánticas como tal. Si es que pues nosotros no tenemos acceso a este tipo de recursos, que es mi caso y a lo mejor algunos de ustedes, entonces ese sería el método. Y también otra cosa que les comentaba, de hecho al inicio, es una vez que seleccionamos el simulador, el transpile sería otra de las partes interesantes. Este transpile va a ser el encargado de traducir, en este caso, como lo ven aquí, nuestro circuito cuántico, en algo que entienda específicamente el tipo de simulador o de dispositivo que vamos a usar para simular nuestro circuito. Esto puede cambiar dependiendo del tipo de simulador que usemos. Entonces, no son las mismas instrucciones que estamos estableciendo en nuestro circuito cuántico para lo que es el AIR Simulator, que es este emulador de computadora cuántica, que si utilizáramos otro tipo de simulador. Y finalmente, lo que vamos a hacer, pues ya es correr nuestro circuito utilizando el simulador, utilizando el método correr y utilizando ya nuestro circuito compilado o transpilado en lo que entiende ese simulador. Y otra cosa importante, lo que les comentaba respecto al número de shots o el número de experimentos. Como sabemos, nuestro estado se describe como una cierta amplitud de probabilidad de encontrarlo en el estado cero más una cierta amplitud de probabilidad de encontrarlo en el estado 1. Es por ello que nosotros necesitamos generar un muestreo o establecer un número de experimentos en el cual nosotros vamos a ejecutar nuestro circuito para que con esto tengamos pues una muestra representativa de esta distribución que van a tener de la probabilidad de encontrarlo en el estado 0 y encontrarlo en el estado 1. Tradicionalmente siempre se inicia con un número alrededor de 1000, 1024, puede ser un poco más. Y algo interesante es que a medida de que este número se va haciendo más grande, nosotros nos vamos acercando más al caso ideal, ¿ok? Es decir, que si nosotros aquí decimos, bueno, en lugar de 1024 quiero probar con 10,000, entre más número de shots le demos, estos resultados que vamos a tener estadísticos se van a acercar más a ya los cálculos que nosotros hagamos teóricos de nuestro estado, de nuestro qubit, relacionado a sus amplitudes de probabilidad. ¿Ok? Entonces, una vez que corremos ya nuestro circuito y obtenemos los resultados, pues podemos de este resultado podemos extraer diferentes cuestiones. Una y de las que más vamos a usar es este método de getCounts, que básicamente obtiene el conteo, es decir, los resultados o los datos estadísticos de cuántas veces ocurrió un estado, cuántas veces ocurrió otro, de específicamente nuestro circuito cuántico. ¿Ok? Y finalmente, pues lo que hacemos, eso lo vamos a hacer en esta parte, paso 5. Y aquí pues imprimimos nuestros resultados. Esto es un simple print de solamente quiero mostrar en consola qué resultados fueron. Y otra cuestión interesante es la parte del histograma. Este va a ser uno de los métodos que nos va a mostrar visualmente los resultados estadísticos. Y lo podemos ver de la siguiente forma, que es básicamente esto. Entonces, cuando nosotros ejecutemos nuestro circuito cuántico, este es contemplando el ejemplo 1 que les daba, que era el circuito, aquí lo voy a poner arriba, donde aplicábamos una compuerta Hadamard, y después medíamos, ¿ok? Ese es nuestro ejemplo que estamos haciendo aquí. En este caso, bueno, nosotros diseñamos nuestro circuito, corrimos nuestro circuito 1024 veces, y de esas 1024 veces, los resultados que nos dio es que el estado 0 se presentó 506 veces y el estado 1 se presentó 518 veces. Y esto viene de la instrucción del print que pusimos y el histograma se genera con esa instrucción final que teníamos. Y esto es lo que nosotros veríamos ya, digamos, de forma visual, donde tenemos en el eje vertical las cuentas, es decir, cuántas veces ocurrió, y en el eje horizontal el estado asociado. De igual forma, 506 veces ocurrió el estado 0 y 518 veces ocurrió el estado 1. ¿Ok? Otra cosa que podríamos hacer
como les comentaba, el ejemplo 2 y más relacionado con lo que veíamos en la parte 1 de este capítulo del qubit, que veíamos o les di un ejemplo de representar un estado, que era el estado, déjense los pongo aquí, 1 raíz de 3 de ket 0 más raíz de 2 sobre raíz de 3 de ket 1, y cómo nosotros podíamos traducir este estado en algo con código, sería utilizando el initialize. Ya más o menos les expliqué cómo funciona, simplemente le vamos a pasar como en una lista, ay, disculpen, déjenlo borro, que es esto que tenemos aquí. Estos corchetes que tenemos aquí representan a lo que es la lista y aquí le vamos a pasar estas amplitudes de probabilidad. Recuerden, dependiendo del número de qubits, pues estas amplitudes pueden ir creciendo. En este caso solamente vamos a tener dos, porque vamos a tener una para el estado 0, que es la de 1 raíz de 3, es este primer elemento. Y tenemos otra amplitud de probabilidad que es la de raíz de 2 sobre 3, que es este elemento. Y también importante es decirle, en este caso, a la función initialize, en qué número de qubit lo vamos a hacer. Como solamente tenemos un solo qubit, pues le decimos que es el qubit en la posición C, o sea, nuestro único qubit. De igual forma, pues le colocamos un barrier solamente por cuestión de visualización e imprimimos nuestro circuito. En este caso, si se dan cuenta, cambia de lo que veíamos en el ejemplo 1. En el ejemplo 1 teníamos la aplicación de una compuerta Hadamard. En este caso solo tenemos una cajita que nos dice initialize y nos dice las amplitudes de probabilidad asociadas. Aquí es interesante porque lo vamos a ver en siguientes videos. Podemos utilizar unas funciones para descomponer esta compuerta que dice initialize en compuertas como más simples y ver cómo es que la computadora cuántica, o más bien en este caso Qiskit, tradujo de esta amplitud de probabilidad a compuertas que ya la computadora cuántica o nuestro simulador puede entender. Porque si nosotros le mandamos esto, dependiendo cómo esté configurado y diseñado, lo más probable es que no entienda, pues que es initialize. Lo que va a entender la computadora cuántica van a ser, digamos, compuertas básicas de un conjunto, de un set, como son la compuerta Hadamard que veíamos en el caso anterior y otras, y a través de estas ejecución o aplicando estas compuertas va a generar este estado, el 1 raíz de 3 o raíz y para el ket 0 y raíz de 2 sobre raíz de 3 para el ket 1. ¿Ok? Y en este caso es importante que también noten algo. En este circuito no tenemos la parte de medición. Aquí no tenemos nada de la parte de medición. Y es porque a lo que nosotros nos va a interesar es extraer de este circuito una propiedad que nosotros le llamamos el vector de estado, que es el estado del qubit. Déjense los pongo aquí. Esto es igual al estado del qubit como lo he venido manejando. Y lo queremos extraer desde las instrucciones que le pasamos al circuito cuántico. Es decir, que lo que va a hacer esta función va a ser tipo simular nuestras instrucciones o la evolución de nuestras instrucciones en el circuito cuántico y obtener cuál fue el estado que se generó de aplicar esas instrucciones. Y a diferencia del caso anterior donde lo veíamos con un histograma, ahora utilizamos el block multivector, que es esta representación del vector de estado utilizando la esfera de Bloch. En este caso, como se pueden dar cuenta, era lo que les comentaba, que nosotros el estado lo vamos a ver con esta flechita rosa apuntando en algún punto de la superficie de la esfera. Ahorita, dado el estado que nosotros colocábamos, el 1 raíz de 3 de ket 0 más 1, perdón, raíz de 2 sobre raíz de 3 ket 1, resulta que es este flechita que apunta hacia acá. Si nosotros generásemos, por ejemplo, un estado muy simple, el estado 0, la flechita, en lugar de estar apuntando hacia abajo, pues estaría apuntando justamente hacia aquí, donde tenemos el estado 0. Si hiciéramos otro ejemplo, donde, por ejemplo, preparásemos un estado para representar el estado 1, la flechita estaría apuntando hacia abajo, donde tenemos el estado 1. Y así vamos a tener diferentes puntos donde van a apuntar estas flechitas que nos van a indicar el estado de nuestro sistema. Si tuviésemos el caso de tener más de un qubit, esta función de
plot block multivector nos va a generar múltiples esferas, una para cada qubit, donde nos va a indicar dónde está su vector o dónde apunta esa flechita que representa a su estado. ¿Ok? Y yo creo que esto es lo que vamos a dejar hasta aquí, eh, para también no sobresaturarnos y hacer el video demasiado largo. Como siempre, bueno, les comento, igual se me pasó un poco de la clase anterior, pero es importante que si tienen dudas, preguntas, siéntanse con la libertad de comentarlo en los videos. Yo podría hacer videos en específico solamente tratando algún tema que sea medio confuso para que les quede claro. De igual forma, les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Y en el siguiente video me parece que, bueno, ahora ya empezaremos a hablar un poco de las compuertas y otras cosas que considere como importantes que vayamos mencionando de camino a empezar a hablar ya de los primeros como algoritmos cuánticos básicos, que va a ser con lo que vamos a empezar allá a llegar de lleno a la parte de cómputo cuántico, pero antes es importante que ustedes vayan familiarizándose, una, con la parte teórica y dos, con la parte de la sintaxis y la programación. Entonces, sin más, nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.